Documentos. Radio Nacional de España. El Ateneo Científico, Artístico y Literario de Madrid. Ha recibido los mejores calificativos, desde Barómetro Intelectual de la Villa y Corte hasta Vivero de la mejor intelectualidad capitalina. Nadie duda de que el Ateneo de Madrid, denominado oficialmente Ateneo Científico, Artístico y Literario, fue rompeolas de todos los debates ideológicos durante gran parte del siglo XIX hasta la dictadura de Franco. Por su sede pasaron las mejores cabezas de este país en una época que algo generosamente se ha llamado el medio siglo de plata. Realmente en esa época hay un desarrollo de la cultura española verdaderamente importante. Y no solamente en el terreno literario, sino también en el terreno científico. Recordemos la época de Ramón y Cajal, de Cabrera, es la época en que se empieza a renovar también el pensamiento matemático, que culminará con Rey Pastor. Es decir, que es una época en que España, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista, por supuesto, más conocido y más amplio, de carácter literario y artístico, tiene un extraordinario desarrollo cultural muy por encima de su potencia política, que en esos momentos está en decadencias. Justamente son la época del 98 y la pérdida de las últimas colonias españolas, cosa que, por otra parte, formando parte del programa de descolonización que ha ido dominando al mundo, se podría ver como algo de carácter positivo, ¿no? No es de extrañar, porque la cultura española entonces tiene una dimensión de proyección internacional incluso, y por supuesto de desarrollo interior verdaderamente importantes. Claro, es que esto es también lo que a veces se olvida cuando se cree que la historia española empieza en 1979 con la Constitución. Y todo gracias a un grupo de ciudadanos, la mayoría miembros de un selecto grupo de ilustrados exiliados en Inglaterra y Francia, que a su vuelta a España en el llamado Trienio Liberal a principios del siglo XIX, se empeñaron en trasladar las costumbres adquiridas en esos países, fundando el denominado Ateneo Español, precedente de lo que más tarde sería el Ateneo Científico y Literario. Artículo 3 del Estatuto Fundacional del Ateneo Español. Se le ha dado este nombre porque ningún otro expresaría con más propiedad el lugar donde hombres ansiosos de saber y amantes de su libertad política y civil se reúnen para adelantar sus conocimientos, difundirlos y cooperar de este modo en beneficio de la prosperidad de la nación. La historia del Ateneo de Madrid es la historia de los siglos XIX y XX en España. De ahí que merezca la pena recuperarla para poder medir con exactitud y rigor su grado de influencia en una sociedad cuya evolución aparece ahora más apasionante que nunca. Esos más de 100 años que van de 1835 a 1939, pues con sus luces y con sus sombras, yo creo que hay una continuidad en todo lo que es pues la vida ateneísta, la importancia de su biblioteca, la importancia de las investigaciones que se hacían aquí, la importancia de todas las conferencias. Aquí estuvo Einstein cuando visitó España, en fin, todos los grandes científicos, todos los grandes literatos europeos, americanos, pues pasaban por el Ateneo de Madrid. Yo creo que el drama del Ateneo pues empieza el 1 de abril de 1939. Los Ateneos tienen una tradición histórica viejísima. Julio Caro Baroja, antropólogo. Conferencia en el Ateneo el 7 de mayo de 1984, conmemorativa del centenario de la actual sede de la institución. En la misma Atenas, el templo dedicado a la diosa de las artes, diosa de la razón práctica, la patrona de la ciudad, el templo que se le dedicaba era el templo el Atenaion, en el que los sabios y los poetas leían sus obras. Con él, la ciudad se hizo la capital de las artes y de las letras en el mundo antiguo. En Roma se observa una cierta laificación, pero podríamos decir que el Ateneo fundado
por aquel emperador enigmático que fue el emperador Adriano, el hispano-romano, el andaluz, el Ateneo de Roma, es una prefiguración de los Ateneos de la sociedad moderna. Porque en el Ateneo de Roma... El Ateneo, tal y como se concibe actualmente, se fundó en 1835 por los liberales que estuvieron exiliados en Inglaterra durante el absolutismo de Fernando VII. José Luis Avellán, catedrático, tratadista de la historia del pensamiento español y actual presidente del Ateneo. Hay un antecedente en 1820 que se llamó Ateneo Español, duró pues lo que duró el trienio liberal. Era un planteamiento muy distinto al actual. El actual que se inicia con estos liberales pues importa el romanticismo como la seña de identidad de un liberalismo llevado a la literatura, pero que naturalmente tiene incidencias políticas muy grandes. Al venir estos liberales de Inglaterra, pues indudablemente no solo la influencia del romanticismo inglés, de Walter Scott y de los grandes poetas románticos como Shelley o Lord Byron, sino también de los clubs ingleses. Les habían impresionado mucho como esas sociedades privadas pues eran una fuente de diálogo, de conocimiento científico y de progreso. El 1 de junio de 1820, un grupo de personas eminentes, entre los que se encontraban el general Castaños, duque de Bailén, Alcalá Galiano y hasta 92 nombres de las ciencias, las artes y la política, fundaron el Ateneo de Madrid. Y lo hicieron convencidos de que, como rezaba en el reglamento, sin ilustración no hay verdadera libertad. La existencia de este primer Ateneo será efímera. Durará lo que el trienio liberal. De vuelta al periodo reaccionario de Fernando VII en 1823, la institución será clausurada. Sus miembros se refugian en otro tipo de tertulias como la del Parnasillo y en sociedades de debate como la Económica Matritense, precursora del Ateneo tal y como lo conocemos en la actualidad. La primera noticia que se tiene como antecedente del Ateneo actual de Madrid, que fue fundado en 1835, data de 1820. Isabelo Herreros, ateneísta, secretario general de Izquierda Republicana. Y bueno, pues dura ese Ateneo, que se llama Ateneo Español, lo que duró el llamado trienio liberal, que fue pues ahogado en sangre, como es conocido, por un Borbón, por Fernando VII, y hasta que, bueno, pues este personaje nefasto en la historia de España pues no desapareció, no pudo volver a plantearse las ideas de libertad que están asociadas a la vida de los ateneos. El Ateneo científico, artístico y literario se crea el 16 de noviembre de 1835 mediante Real Orden firmada por la regente María Cristina, con un total de 165 socios y teniendo como primera junta directiva a hombres de la talla de Ángel Saavedra, duque de Rivas, Salustiano Olózaga, Alcalá Galiano, Mesoneros Romanos y Martínez de la Rosa. Solo en pleno romanticismo, solo en pleno momento de lucha en el que los destinos de España estaban en entredicho, se funda el Ateneo de Madrid. Conferencia de Julio Caro Baroja en 1984 sobre la historia del Ateneo de Madrid. Este Ateneo, el 31 de octubre del año 35. Y en él aparecen las figuras más importantes, las figuras más relevantes del romanticismo español. El Ateneo de Madrid sobrevivió sin domicilio fijo hasta 1884, en que se acomodó en su actual sede. Con anterioridad se había ubicado en la Casa de Abrantes, en la calle de la Montera y más tarde en la Plaza del Ángel. En la calle Prado al principio tuvo una sede prestada por uno de los ateneístas, después estuvo en la calle Carretas, estuvo también en la Plaza del Ángel y estuvo mucho tiempo, antes de mudarse a la actual sede,
en la calle Montera, en lo que ahora es, el edificio se conserva, por lo menos en su aspecto exterior, porque el ayuntamiento ha tenido la discreción y sensibilidad de mantener esa fachada del Ateneo en lo que hoy es el Hotel Ateneo. Bueno, desde el punto de vista externo se puede ver la fachada tal y como era entonces. Allí es donde estuvieron mesoneros romanos y Unamuno, que iba todas las tardes al Ateneo cuando era estudiante en Madrid, y los grandes personajes como Galdós, que visitó mucho el Ateneo. Prácticamente una de las novelas de los episodios nacionales, la que tiene como personaje a Prim, se desarrolla en gran parte en el Ateneo. Los símbolos masónicos, repartidos por todas las dependencias de su actual sede, verdadera joya arquitectónica, evidencian la influencia de la masonería en la institución. Pero también otros detalles demuestran la influencia de avanzadas teorías filosóficas y científicas. De hecho, solo hay que ver la decoración del Ateneo para darse cuenta de la importancia en el ornamento, en la decoración. Alejandro Sanz, secretario del Ateneo, coordinador del libro Ateneístas Ilustres, presidente de la sección de literatura. Aquí hubo grandes teósofos, Rosso de Luna, que por ejemplo es uno de los ateneístas ilustres vinculados con estas teorías de la teosofía y demás, y hubo muchos masones, tuvo un origen masónico lógicamente el Ateneo. Hoy queda un leve pozo de todo eso, porque la sociedad lógicamente ha cambiado, pero sí tuvo un origen masónico. Entre los objetivos del Ateneo figuran el cultivo de las letras, el estudio de las ciencias exactas, morales y políticas, y el esfuerzo por propagar las artes entre sus conciudadanos. Se organiza en cátedras, senado y secciones. El Ateneo suplirá, durante una buena parte del siglo XIX, la libertad de cátedra inexistente en las universidades. En la medida en que universidades y instituciones de tipo dependen más de poderes políticos conservadores, la libertad es ciertamente menor. Carlos París, filósofo, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, expresidente del Ateneo. En este sentido podríamos también hablar del surgimiento de la institución libre de enseñanza, por ejemplo, ¿no? Cómo son expulsados de la universidad los profesores, como es bien sabido, que defienden el darwinismo en el último tercio del siglo XIX, y entonces se crea la institución libre de enseñanza y se van a crear toda esta serie de instituciones espontáneas. Mención aparte merece la dependencia en la que se organizaban debates y tertulias. La llamada cacharrería se convirtió en el centro de atención de las discusiones políticas de la época. Se debatía el krausismo, por ejemplo, el positivismo, la doctrina del evolucionismo darwinista, más tarde el librecambismo. Todo entra por el Ateneo. Había oradores muy buenos y la fuerza de la palabra pues incendiaba los ánimos de los participantes. No digo yo que se llegara a las manos, pero sí había discusiones muy violentas. Estos debates llegaron a tener tal trascendencia que sus protagonistas se convirtieron de la noche a la mañana en los líderes políticos de la época, hasta tal punto que muchos ateneístas llegaron a convertirse en presidentes de diferentes gobiernos de España. En parte es verdad, porque el Ateneo tuvo una dimensión de debate político y de recogida precisamente de iniciativas y espontaneidades verdaderamente muy importante. Sin embargo, en esta época las cosas han cambiado enormemente, e incluso yo diría que podría ser hasta negativo el que personas importantes dentro del Ateneo desembocaran en cargos políticos como la presidencia de gobierno, teniendo en cuenta, claro, desgraciadamente, la situación, la penuria de los gobiernos actuales en todo el mundo, ¿no? Yo creo que el Ateneo tiene que ser un factor de renovación y un factor incluso de oposición a las corrientes vigentes, a los estereotipos que dominan la sociedad en un momento determinado. La consecución de un pensamiento libre, renovador, incluso yo diría revolucionario, me parece que es algo que debe dárselo dentro de los Ateneos. Lo mismo que durante el Renacimiento, quizá fue el progreso artístico, el progreso humano, el que determinó toda aquella época. Juan de la Cierva y de Oces,
en la inauguración del curso 1971-72 con una conferencia titulada Progreso tecnológico como el mayor determinante de nuestra civilización. Y lo mismo que quizá en la civilización griega, podríamos decir que quizá los avances filosóficos fueron los más importantes, los que dieron un cariz más peculiar a aquel momento del devenir humano. Hoy día el progreso tecnológico parece empapar esta era en que vivimos, dominar sus características, definirla como la era de la tecnología. La aportación del Ateneo no termina en la política. El centro adquiere tal fama que se convierte en la avanzadilla de teorías científicas muchos años antes de que acabaran siendo reconocidas mundialmente. La evolución de Darwin, la teosofía, inventos como el funicular o actividades como el observatorio astronómico instalado en el tejado del edificio llaman la atención de prestigiosas personalidades del mundo de la ciencia como Albert Einstein, quien escoge el Ateneo como lugar para exponer sus, en aquella época, asombrosas teorías. Todos los grandes escritores, pensadores, científicos, Leonardo Torres Quevedo fue un ateneísta importantísimo, a él se debe pues todo el artilugio de las cataratas del Niágara, ¿no? Todos los avances en el campo de la astronomía. En el Ateneo pues había incluso durante muchos años hubo un observatorio, hubo en la terraza, en fin. Es decir, ha sido una entidad muy viva, muy importante, yo creo, en la historia de España, y al día de hoy intenta encontrar su acomodo. Y sólo así puede entenderse por qué se llama al Ateneo el barómetro intelectual de la corte, y sólo así puede entenderse cómo los mejores políticos, conservadores, republicanos y socialistas se hacían cargo de presidir la institución. Más que nunca temo en este instante que haya en grave contradicción aquí mis opiniones, aunque ahora se comprima por la generosa tolerancia con que las oye todas y todas las respeta tradicionalmente el Ateneo. Antonio Cánovas del Castillo. Discurso en la inauguración del curso del Ateneo de Madrid de 1882. Pero qué remedio, señores. De la contradicción recíproca brota la luz, y ojalá que fuese luz que por igual nos alumbrase al fin a todos. Lo que sé decir es que las opiniones que voy a exponer ahora son en sí sinceras. Comenzaré por asentar que si indudable es que no está puesto en razón el que un hombre por enriquecer a otro se empobrezca voluntariamente o procure remediar a otra familia descuidando la suya propia, no es menos cierto que también carecería de razón el que una nación dejara de mirar por sí antes que por otra, y que no procurase, ante todo, vivir, y luego prosperar más que ninguna en la suprema sociedad que todas juntas forman. Cánovas se encuentra apartado del poder desde 1885 a raíz de la muerte de Alfonso XII hasta 1890 para conseguir precisamente la mayor estabilidad de la monarquía restaurada. Juan Antonio Cánovas del Castillo, académico de Bellas Artes, conferencia del 10 de marzo de 1975, glosando la figura de su abuelo. Y entonces precisamente Cánovas se da cuenta de que está próximo, él era presidente de la Real Academia de la Historia, el cuatricentenario del descubrimiento de América. Muchos de los académicos eran personas llenas de méritos, pero en fin pasadas un poco de su época o edad, y entonces es aquí precisamente en el Ateneo donde Cánovas hace la gran labor preparatoria que sirvió para este cuatricentenario. Naciones de América, a vosotras, que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España. Alfonso XIII, socio número 7777. Discurso en el Ateneo de Madrid. A vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una raza, que ya era suma de razas diversas unidas por una fe, conquistadora de tierras y cielo, con sus soldados y sus santos, sus doctores y sus artistas. En tales circunstancias, no es de extrañar que el poder político comenzara a mirar con cierto recelo las actividades del Ateneo. Nadie se atrevería a intentar manipular la institución hasta la dictadura de Miguel Primo de Rivera, donde surgen los primeros intentos por parte de fuerzas reaccionarias para acabar con este estado de cosas. La
la dictadura llegó a constituir una junta de gobierno promovida desde el gobierno, pero no se atrevió a cerrar el Ateneo, de forma que es un periodo muy curioso y digno de ser estudiado, porque hubo una junta impuesta por el gobierno y había otra junta elegida por los socios, porque el Ateneo siempre ha sido una sociedad democrática, y entonces funcionaban en paralelo, y naturalmente con los consecuentes problemas de disturbios y a veces había cierres, digamos, muy puntuales de un acto, de una tarde, de un día que se cerraba el Ateneo. Pero digamos, cerrar la institución como tal no se ha atrevido prácticamente nadie nunca, hasta el punto de que incluso después, durante la dictadura de Franco, el Ateneo, con dificultades y con muchos obstáculos, pero no se va a atrever nadie a cerrar el Ateneo tampoco. Primo de Rivera trató de hacerlo de otra manera, la supresión del Ateneo. Primo de Rivera propuso la fusión con el Círculo de Bellas Artes para convertir a las dos entidades en una sola, y que bueno, fuese una especie de sector de divertimento de la dictadura, en fin, de divertimento y cultura, en fin, justas, literarias y cosas de esas. No lo logró, Primo de Rivera no lo logró porque Manuel Azaña se dio de alta como socio del Círculo de Bellas Artes y acudió a una junta de socios del Círculo de Bellas Artes para explicarles el disparate que podía suponer, no solamente para el Ateneo, sino para el propio Círculo. Creo que incluso esgrimió las deudas bancarias que tenía en aquel momento el Ateneo de Madrid, que las estaba él, gestionando, y convenció a los socios del Círculo de Bellas Artes de que la fusión, la OPA, no era ventajosa. La intentona de la dictadura de Primo de Rivera obedece a las presiones que ejercen las fuerzas reaccionarias del momento. Por una parte, la Iglesia Católica considera altamente peligrosa la institución. En el Ateneo, desde el primer momento, se sigue con mucha atención y se comparten por parte de los científicos pues las teorías de Darwin, por ejemplo. Bueno, la Iglesia Católica pues es maestra en opinar y dictar doctrina sobre todo aquello que no conoce, que no sabe. Y entonces, bueno, pues en el Ateneo pues todo eso siempre ha tenido lugar y apoyo, y entonces pues siempre se la ha visto con recelo, claro. Y por otra, el ejército, que no ve con buenos ojos los debates políticos que se llevan a cabo en su seno. Todo lo que fue el militarismo español de los siglos XIX y XX, en fin, todo esto que conocimos como los africanistas, en fin, toda esa gente eran enemigos del Ateneo de Madrid, porque en época sobre todo de ausencia de libertades, cuando estaba en el Parlamento, cuando el Parlamento se cerraba, pues bueno, pues la opinión pública y todos los partidos políticos pues se refugiaban, los partidos políticos republicanos o liberales se refugiaban en el Ateneo de Madrid, y el Ateneo de Madrid pues seguía siendo una caja de resonancia que el poder constituido pues intentaba eliminar, y de hecho pues Primo de Rivera pues llegó a no solamente a hacer algún cierre que otro del Ateneo de Madrid, sino a destituir y encarcelar a la Junta de Gobierno y nombrar una junta que se llamó una junta de dedo, a la que se conoció en la opinión pública como junta facciosa. Y finalmente pues el Ateneo de Madrid o en los salones del Ateneo de Madrid, en sus despachos, pues es donde se fraguó todo el movimiento, que primero acabó con Primo de Rivera, después con la dicta blanda, y aquí se reunían también los estudiantes de la FUE, en fin, todo el movimiento estudiantil. Y en definitiva las reuniones del Comité Revolucionario que dio lugar a la Segunda República, pues todo esto se cocía y se debatía y tenía lugar en el Ateneo de Madrid. Durante la dictadura de Primo de Rivera, los ateneístas más conservadores se hacen con el poder de la institución. Es el caso del doctor Gregorio Marañón, quien preside el Ateneo de 1925 a 1930. Lo mismo que han desaparecido todas estas infecciones que hace tiempo fueron plagas mortíferas, desaparecerán también otras de las que actualmente constituyen las causas más importantes de la mortalidad. Gregorio Marañón. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer, que es el terror de la humanidad presente,
con toda seguridad dentro de muy poco tiempo desaparecerá, como ha desaparecido también la tuberculosis, que todavía hace 20 años era una de las azotes de la humanidad. El 14 de julio de 1936, a las 24 horas del asesinato, los asesinatos no tienen adjetivos, de don José Calvo Sotelo. Gregorio Marañón, hijo, director del Instituto de Cultura Hispánica durante el franquismo. Discurso en el Ateneo en 1965 con motivo de un homenaje a su padre. Escribió una carta cuyo original conservo al entonces presidente de este Ateneo, Marcelino Domingo, comunicándole su irrevocable dimisión. Al reintegrarse mi padre a la vida española, después de 6 años en París, una de las primerísimas cosas que hizo fue, cómo no, hacerse socio del Ateneo de Madrid. Así pues, no es de extrañar que el Ateneo acabe por reaccionar convirtiéndose en un bastión del republicanismo. Probablemente ha habido más socios dirigidos hacia unas posiciones liberales de izquierda que hacia unas posiciones más conservadoras o de derecha. Es una cuestión que estuviera equilibrada la institución, pues a lo mejor no era tan fácil y se decantó hacia el lado republicano. Y luego está también el tema de la mitología, de la propia mitología. Aquí hay cosas importantes que de alguna forma la han marcado históricamente. El hecho de que Manuel Azaña fuera secretario primero de esta casa, después presidente, de que aquí en el Ateneo, en el propio salón de actos, se proclamara de alguna forma la República, porque desde aquí se siguieron los escrutinios y el alzamiento, digamos, de la Segunda República fue aquí, ¿no? De hecho, se ha descubierto hace poco una foto de Alfonso el día de la proclamación de la República en este salón de actos. Todas estas cosas contribuyen un poco a alimentar el mito y a entender pues que el Ateneo pues tiene no solo ese fondo, esa base masónica en sus orígenes, sino también tiene una base importante republicana, pero al día de hoy se puede entender que además se mantienen todo tipo de ideologías, de derechas, también de extrema izquierda, de extrema derecha también. Hay unos atisbos, al ser una entidad libre y abierta, pues también de vez en cuando se cuelan esas posiciones, bueno, pues a veces poco respetuosas también con la casa, pero bueno, ese es el precio también a la libertad. La sede del Ateneo se convierte en el lugar de encuentro de los sectores que conspiran contra la monarquía de Alfonso XIII. Y allí es donde el 14 de abril de 1931 la bandera republicana ondea por primera vez. En el Ateneo de Madrid, una vez que se fueron conociendo los datos de las elecciones, bueno, pues el Ateneo pues permaneció aquellos días, las 24 horas, abierto y lleno de toda una ebullición tremenda, ¿no? Y fue de los primeros lugares en España donde ondearon banderas republicanas. Eso quizás es menos conocido, pero también fue así. En aquel momento, el presidente legítimo del Ateneo, que estaba escondido de la policía cuando se celebraron las elecciones del 12 de abril del 31, pues era Manuel Azaña. Y bueno, pues fue un clamor popular, los ateneístas, pues a saber enseguida dónde estaba Manuel Azaña para, en fin, pues sumarse a toda esa ebullición, todo ese movimiento, esa revolución popular que ocurrió durante los días 13 y 14 de abril. El gran orgullo del Ateneo de Madrid en aquel momento fue que el hombre, la persona, la revelación de aquel movimiento que culmina con la proclamación de la República, pues es nada menos que el presidente del Ateneo. El Ateneo alcanza su máximo esplendor durante la época de la Segunda República, gracias a muchos de sus socios que lo convierten en mito de la cultura y la ciencia en España. El sueño de la vida es sueño en el sueño de sueños de Calderón. Discurso de Ramón Gómez de la Serna, ateneísta desde niño. La revisión de la obra calderoniana aparece cada vez más intrigadora y más inspiradora su comedia La vida es sueño, complicada con el auto sacramental que lleva el mismo título
y en que vindica para lo metafísico la historia física de Segismundo. Ocupan la presidencia de este Ateneo republicano personalidades como Ramón María del Valle Inclán. Tengo rota la vida. En el combate de tantos años ya mi aliento cede y al orgulloso pensamiento abate la idea de la muerte que lo obsede. Ramón María del Valle Inclán, presidente del Ateneo en 1932. Quisiera entrar en mí, vivir conmigo, poder hacer la cruz sobre mi frente y sin saber de amigo ni enemigo, apartado, vivir devotamente. A Valle Inclán le sucede Miguel de Unamuno. Aquel viejo Ateneo tiene para mí recuerdos. Recuerdos de mi melancólica y nostálgica mocedad. De aquellos, mis tristes años de estudiante en Cortes. No tiene más recuerdos este Ateneo, donde he actuado más de una vez y del cual debo mucha parte de mi nombre en España. De tal modo las palabras llevan la esencia humana de las cosas. Miguel de Unamuno. Que los que no son nombres propios, los geográficos, los toponímicos, llevan un paisaje. Y a las veces basta solo con oír la palabra para adivinar lo que pueda ser la tierra que recibió aquel nombre. Es un fenómeno de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, sí. Se puede decir que en gran parte la República se gestó en el Ateneo. La República que, claro, como se ha dicho muchas veces, ha sido la República de los intelectuales, que fue una de las características de la Segunda República Española, ¿no? Y esto correspondería precisamente a ese ambiente que decíamos de renovación, este ambiente de búsqueda de nuevos caminos, este ambiente de recoger aspiraciones populares que era propio del Ateneo y que siempre las repúblicas españolas han representado, tanto la primera y fugaz Primera República como la Segunda República tan traumáticamente cortada. La Guerra Civil de 1936 logra lo que nadie ha conseguido. El Ateneo se ve obligado a cerrar sus puertas. Pero es un periodo transitorio, puesto que la dictadura del general Franco lo reabre, aunque bajo el nombre de Aula de Cultura de Falange. Los presidentes democráticos y los presidentes que fueron designados por el régimen. Pero aún así, aún habiendo presidentes que estaban designados por el régimen, los que no estaban designados por el régimen eran los socios. Alejandro Sanz. Los socios y la gente que colaboraba en esta casa. Y esa gente, de alguna forma, no es que gobernara la casa, pero marcaba los vientos por los que debía ir, y eso era muy importante. Un presidente podía estar designado con el régimen, pero bueno, pues los socios podían hacer caso omiso de los designios o voluntades del presidente del Ateneo. Según se ha descubierto recientemente, las razones del régimen para no clausurar el Ateneo tienen su origen en las dificultades jurídicas que encuentran los abogados del Estado para llevar a cabo tal medida. En el ámbito de lo netamente jurídico, Isabelo Herreros. No hace mucho hemos descubierto un documento hecho por la abogacía del Estado de la época de los años 40, donde plantea que existen una serie de dificultades casi irresolubles, entre otras cosas, pues unas cédulas hipotecarias, cuál era la situación de los socios, también algunos de los sublevados, ¿no? Habían sido socios del Ateneo de Madrid. Toda una serie de dificultades, en fin, que aconsejan el mantenimiento del, en fin, sí, la intervención del Estado, pero en el mantenimiento de un statu quo, en fin, de no ir a la supresión, porque había un marasmo administrativo, por así decirlo, que aconseja, dentro del propio régimen, aconsejan los juristas que se deje estar el tema. Y luego, pues al no haberle mencionado de manera específica en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, porque al Ateneo de Madrid pues se le consideraba pues parte de esa modernidad, de ese progresismo, que encabezaba también pues la Residencia de Estudiantes, la Junta de Ampliación de Estudios, el Instituto Escuela. Y entonces lo que se hace con estas instituciones es una suerte de sacrilegio a la inversa. Es decir, vamos a tomar estas instituciones, vamos a convertirlas en otra cosa para que estén al servicio de la nueva España,
desvirtuadas de la degeneración esta a la que la había llevado el liberalismo, en fin, aquello del liberalismo es pecado y tal. Y ello permite a la oposición al régimen encontrar un tímido refugio en el que llevar a cabo sus actividades. La verdad es que el Ateneo siguió siendo un lugar de encuentro. Carlos París. Yo recuerdo, por ejemplo, mis años de estudiante, que yo no solamente frecuentaba la biblioteca del Ateneo, extraordinaria realmente, esta biblioteca por sus fondos y por su interés y por sus condiciones de trabajo, sino también una serie de actos que hubo en el Ateneo. Yo recuerdo allí, por ejemplo, la lectura del libro de poemas de Rafael Morales, de los poetas de la posguerra también, más brillantes sin duda ninguna, y realmente el Ateneo en este sentido, incluso en aquella etapa de posguerra, tuvo un lugar importante. El Ateneo es el primer lugar en donde José Ortega y Gasset, a su vuelta a España, muestra abiertamente, según algunos testimonios, su oposición al régimen. La conferencia se convierte en la primera manifestación contra el franquismo tras la Guerra Civil. Para mí un hombre vale en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa. José Ortega y Gasset. Pero con ello estriba la dificultad del acierto. Se nos suele presentar como necesario un repertorio de acciones que ya otros han ejecutado y nos llega bajo la aureola de una u otra consagración. Esto nos incita a ser infieles con nuestro auténtico quehacer, que es siempre irreductible al de los demás. La vida verdadera es inexorablemente invención. Este discurso de Ortega y Gasset a su regreso a España tuvo repercusión, fue importante, y también fue importante porque a esa conferencia acudió un grupo de estudiantes de la FUE clandestina y que aprovecharon para, en fin, desafiando, era una situación tremenda, todavía se seguía en España fusilando, ¿no? Y uno de estos estudiantes replicó a Ortega y Gasset cuando Ortega y Gasset estaba refiriéndose en esa conferencia a la pintura de Picasso. A Ortega y Gasset no le gustaba mucho la pintura de Picasso. Y bueno, pues el público que tenía, pues tampoco es que hubiera, calculo yo, que no creo que hubiera entusiastas de Picasso, ¿no? Por su significación política, sobre todo en ese momento. Y entonces, pues la frase más o menos textual en el contexto de esa conferencia, bueno, todo en la pintura dijo don José, todo en la pintura de Picasso es una ruina. Y uno de estos estudiantes se levantó de la FUE, de aquella FUE clandestina. Aquel estudiante era Carmelo Soria, luego tristemente famoso a su pesar por haber sido asesinado en el Chile de Pinochet, ¿no? Y Carmelo Soria pues se levantó y le dijo, sí, don José, todo es ruina como Guernica, como la propia Guernica. Y bueno, ahí se armó un gran alboroto, la policía pues acudió y bueno, pues parece que una vez más consiguieron escapar por el que era el lugar de escape de la policía históricamente en el Ateneo, que era por la calle Santa Catalina, que es una salida que solamente los ateneístas muy veteranos que conocen la casa por ahí escaparon. Alcanzó ciertos climas de violencia, no solo dialéctica, sino física y demás, porque estaba en tensión, que bueno, han ocurrido también en otras épocas de la historia del Ateneo y demás, pero lo importante de todo esto, el resumen de todo esto, era el pulso que el Ateneo de Madrid, o desde el Ateneo de Madrid, hacía al franquismo, a través de Ortega y Gasset. Las versiones de algunos de los presentes en este acto, entre ellos el profesor Carlos París, difieren de estos testimonios. El filósofo, que reconoce no ser muy partidario de Ortega y Gasset, no encuentra motivos para dar tanta trascendencia histórica como se ha dado a esta convocatoria. Yo no creo que la conferencia tuviera un sentido político de influencia crítica al régimen, porque Ortega eludió esto, que es lo que algunos esperaban, de una manera completamente taimada, ¿no? En ese sentido me pareció decepcionante, no ya políticamente, sino incluso intelectualmente. Me pareció una conferencia muy floja. Yo no había visto nunca en mi vida a Ortega, era naturalmente, como era un joven estudiante, no
y me pareció, con su gesticulación, con su manipuleo y con su verborrea, me produjo una impresión más bien de carácter negativo. Pero esto no impide el hecho de que, claro, el Ateneo, además, por el atractivo de su gran biblioteca, era lugar de encuentro de gentes inquietas en aquella época, que nos vimos allí en el Ateneo y que luego pues seguiríamos trayectorias muy de oposición al régimen. Al margen de esta conferencia, el Ateneo pudo desarrollar, en la etapa franquista, una actividad cultural importante. Al respecto, destaca el aula de poesía dirigida por José Hierro. Muy concretamente el aula de poesía, tal vez porque la poesía siempre interesa, por lo menos en apariencia, a los gobiernos, pero la verdad es que fue hasta cierto punto un reducto de libertad. Curiosamente allí hubo poetas que, en fin, estaban adscritos a partidos muy concretamente comunistas. Allí había gente que, Elvio Romero, venía en una ocasión de Moscú. Es decir, allí con una gran libertad y un gran respeto, la poesía vivía. Y todo eso, curiosamente, pues acabó un día cuando llegó el señor Fraga, ¿no?, que ya le pareció que aquello era excesivamente liberal y suspendió aquello. Algunos de los presidentes del Ateneo de aquella época, elegidos a dedo por la administración, intentan una apertura, a veces sin éxito. Tal es el caso del escritor Camilo José Cela. Don Camilo, ¿qué proyectos tiene ya, de verdad, ya sabiendo que va a ocupar usted el sillón de la presidencia? Pues mire usted, muchos y muy amplios, lo que pasa es que nos llevaría muy lejos el enumerarlos ahora. Entrevista a Camilo José Cela en Radio Nacional de España en el momento de ser designado presidente del Ateneo de Madrid, enero de 1974. Y de otra parte, lo primero que tengo que hacer es crear la Junta Gestora. Buscar los nombres, las colaboraciones que precise, un grupo de amigos o no amigos, pero en todo caso gente idónea para cada cargo. Esto es a lo que aspiro, ya veremos si lo consigo o no lo consigo. Don Camilo, ¿podemos pensar también que a partir de este momento se empezará a oír hablar del Ateneo? Yo a eso aspiro, ya veremos si lo consigo. Devolverle al Ateneo su autonomía, su vida intelectual y política propia, y hacer allí una labor en pro de la cultura y de la convivencia, si soy capaz de hacerlo, claro. En el caso de Camilo José Cela, toda su vida ha estado afectada por una gran dosis de oportunismo, sin duda ninguna, ¿no? Sí, y ha tenido siempre un papel de enorme ambigüedad, en el sentido de que escribió cosas que, digamos, no encajaban dentro de la ideología oficial, pero al mismo tiempo no olvidemos que fue incluso censor del franquismo, ¿no? Y, en fin, su implicación ahí en ese sentido es muy clara. La figura de Camilo José Cela, pues bueno, fue un ateneísta, no hizo mucha vida tampoco aquí en esta casa tampoco. La historia ha ido depurando con el paso del tiempo ciertos pasados, incluido el suyo, ¿no? Entonces, bueno, no es un pasado muy claro tampoco el de Camilo José Cela, o es muy claro y él ya no está aquí, ¿no? Pero no ha querido que fuera muy claro tampoco. Lo que sí logra recuperar Camilo José Cela es cierto espíritu renovador en el Ateneo. En esa etapa, vuelven a intervenir en la institución relevantes personalidades del mundo de la ciencia, como es el caso del profesor Grande Cobian. Uno de los más distinguidos fisiólogos alemanes contemporáneos, Rothschild, ha escrito recientemente que la fisiología tradicional, es decir, la fisiología de órganos y sistemas, como un campo unificado de investigación científica, ha dejado de existir. Y esto es verdad. La última presidenta elegida a dedo es la escritora Carmen Llorca, la cual procede a la democratización de la institución. Había conatos de exigencia de unas elecciones que yo estaba preparando, por cierto. El Ateneo no se podía inaugurar porque había estado cerrado mucho tiempo. No se podía inaugurar con unas elecciones, no había socios en primer lugar. Varios años más tarde se reinauguraba y si en el momento de su reinauguración éramos 300 y pico socios, cuando yo lo dejé había más de 4.000. Y un día, es curioso, que me vino a ver un socio, un tanto entre irritado y complaciente, y me dijo: a mí me gusta mucho cómo lleva usted el Ateneo, pero no me negará que ha sido usted elegida por el sistema del dedo. Yo le dije: yo no se lo puedo negar eso, porque ciertamente ha sido una designación personal de Ricardo de la Cierva, y no se lo puedo negar.
pero quiero decirle que muchas veces me preocupa menos el origen del poder que la moral con que se ejerce el poder. Carmen Llorca probablemente, aunque fuera designada por el régimen, por el gobierno, fue una presidenta abierta, eso es cierto. También quisiera recordar otro presidente abierto importante, que fue José María Cosío, que gracias a José María Cosío, Miguel Hernández entra en esta casa también. A Carmen Llorca le sucede una junta gestora que preside el arquitecto Fernando Chueca Goitia. Este intenta relanzar el espíritu de la institución, que no acaba por subirse al carro de la transición democrática. Bueno, yo creo que los factores son muchos. Por de pronto, diríamos que la vida cultural se complica y se extiende hacia... Antes el Ateneo realmente era como un oasis dentro del mundo no oficial de la cultura. Entonces empieza a aparecer, claro, la importancia que van a tener los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, con la televisión. Se abren unos horizontes dentro de los cuales el lugar un poco privilegiado, no en el sentido negativo de privilegio, sino en el sentido de excepcionalidad, de oportunidades que no se ofrecían y no se podían ofrecer en otros lugares, representaba el Ateneo. Entonces esa situación de excepcionalidad queda un poco diluida dentro de un panorama cultural más amplio. Y además quizá no se acierta entonces tampoco a encontrar la línea que puede revitalizar al Ateneo por las sucesivas direcciones que el Ateneo va teniendo. Algunos presidentes, como el socialista y republicano José Prat, reconocen la imposibilidad de recuperar el prestigio del viejo Ateneo. Personalidades tan destacadas como intervenían en mi tiempo y antes no digamos, en las actividades normales del Ateneo no son frecuentes. A veces sí. Por ejemplo, nosotros organizamos el año pasado, el año 92, un ciclo de conferencias para conmemorar el 5º centenario de la Unidad de España. Bueno, pues eso lo inició el director de la Academia Española, el señor Lázaro Carreter, y intervinieron académicos. Por ejemplo, habló de aspectos arábigo-españoles el señor García Gómez, que es una autoridad importante. Se habló incluso de la medicina en la época de los Reyes Católicos. Figure usted, por ejemplo, hay tertulias republicanas. Y ahora que estamos de hora, pues todas las semanas asiste a sus tertulias republicanas. Yo los miro con cierta envidia, porque ellos no hablan de la República coronada como yo, pero lo cierto es que van. Y además, lejos de seguir siendo un lugar de encuentro de todas las ideologías y estrategias, hace unos años, el Ateneo de Madrid se convirtió en un lugar de disputas entre los socios que casi acaba con la institución. Yo estuve de secretario con José Prat, eso fueron los años 93-94. A raíz de la muerte de don José Prat, las cosas sí es cierto que cambiaron. Mucha gente, no tanta para que se produjera ese cambio, pues si no, no estaríamos a lo mejor hablando de aquí. Quiso que esta institución pasara a manos públicas, dependiera de manos públicas. Y lógicamente eso era cargarse el Ateneo. El Ateneo, si es lo que es precisamente por su independencia. Independencia que cuesta mucho mantener, porque claro, ir de ácrata por la vida y de liberal y demás en esta sociedad en que todo el mundo pues quiere rentabilidad política y sacarse una foto, pues es muy difícil. Pero esa sí fue una etapa de crisis. De hecho, pues hubo un presidente, que no voy a mencionar, pues que hubo que sacarle prácticamente de aquí con la Guardia Civil porque no convocaba elecciones. Se amotinó dentro del Ateneo, hubo que sacarle más o menos por la fuerza, lógicamente con la fuerza y con la razón y con la justicia por delante, y eso fue una etapa gris y oscura. Afortunadamente de esa etapa ya se salió, y ahora digamos que puede haber diferencias, discrepancias entre los socios, enfrentamientos, pero todo dentro de un clima de la más absoluta normalidad y transparencia democrática. Afortunadamente, el Ateneo de Madrid ha podido sobrevivir a tales circunstancias y ahora busca hacerse un hueco en la sociedad de la información. Sus órganos rectores intentan aprovechar al máximo las riquezas que atesoran las paredes de su centenaria sede. La biblioteca y las tertulias vuelven a ser lugares frecuentados, aunque todavía están lejos de alcanzar el esplendor de antaño.
El intelectual que dio nombre a la palabra es el intelectual del siglo XIX, tipo Unamuno, tipo Emilio Zola en Francia. Pues sí, ahora ya no, eso ha dejado de tener vigencia. José Luis Avellán. Ahora el intelectual es más un experto, es un perito, es un hombre especialista en una materia determinada. Ese intelectual generalista que era crítico de la sociedad, pues ha perdido un poco el viejo perfil. Pero no olvidemos que ese intelectual crítico de la sociedad sigue siendo necesario. Alguien tiene que haber que vapulee a la sociedad, que llame la atención sobre los defectos y los problemas y que sirva de conciencia crítica a una sociedad. Yo creo que, aunque de otra forma y con limitaciones que ya hemos señalado, pero el rasgo de lo más profundo del intelectual sigue siendo un valor que no podemos perder. Bueno, yo creo no solo que cabe, sino que es necesario dentro de esta sociedad, precisamente para remediar algunos de los defectos de esta sociedad, en la medida en que el Ateneo sea un centro de reflexión y de diálogo íntimos, abiertos, no presionados por las condiciones en que se desenvuelve la mal llamada cultura de masas en nuestra época y la industria cultural. El Ateneo Científico, Artístico y Literario de Madrid. Un programa de Ernesto Carratalá. Narración José Antonio Ramírez. Locución Javier Lostalé y Lourdes Guerras. Realización y edición digital Benigno Moreno, Miguel Ángel Coleto, Sergio Delgado y Maica Aguilera. Documentos es una serie dirigida por Juan Carlos León Brázquez.